10.989 muestras. De estas, 10.398 han dado positivo, son casos confirmados de COVID. 10.082 son casos descartados. Del total de casos confirmados que han tomado la muestra, se encuentran en esta situación los pacientes. Estables en aislamiento domiciliario, 8.233 personas. Hospitalizados en una situación estable, 301 personas. Hospitalizados con pronóstico reservado, 137 personas. Han fallecido 520 pacientes que habían dado positivo en sus pruebas de COVID y han recibido el alta hospitalaria 1.207. A esto le añadimos 902 personas fallecidas por probable COVID-19 a nivel nacional. Estos son nuestros datos para hoy. Sobre estos y otros datos relacionados al tema de salud podrá profundizar el viceministro Solórzano, pero antes de darle la palabra al ministro de Defensa, quiero compartir alguna información sobre lo que se ha discutido esta mañana en el COE Nacional. En primer lugar, para este segundo mes, como lo hemos anunciado, una de las responsabilidades es diferenciar las tareas, el área de trabajo de cada nivel de gobierno. En horas de la tarde haremos público un documento que organiza las decisiones que ya se han tomado en el COE Nacional y cualquier nueva sugerencia o resolución sobre las tareas que le corresponden a las prefecturas, a los municipios, para que en coordinación con el gobierno nacional tengamos todas las capacidades y las herramientas para enfrentar este momento. Esta mañana también se ha discutido y aprobado las autorizaciones para la reanudación de los vuelos de las personas que se encuentran fuera del país, ya no los vuelos humanitarios, solamente los de repatriación de extranjeros, sino la organización paulatina, pausada del retorno de los ciudadanos, que todavía son miles. Han llegado ya 2.500, pero todavía hay algunos miles de ecuatorianos que tienen que regresar al país y que lo harán de forma paulatina, de forma cuidadosa, para que tengamos todas las precauciones en materia de salud, y tendrán, por supuesto, que cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio. También esta mañana hemos dedicado una buena parte de la reunión del COE a revisar algunos lineamientos para que lo que en próximos días será la paulatina reapertura de los temas comerciales, industriales, de la economía en el país, siempre con parámetros que van a tomar las precauciones, las alertas del sistema de salud, la velocidad de contagio de la pandemia, la capacidad instalada de nuestros hospitales, de la atención de cuidados intensivos, pero tenemos un trabajo ya muy intenso en este sentido, un plan de reactivación, un plan de reapertura económica que pueda ser compartido con el país en los próximos días. Estas han sido las tareas de la mañana. Yo quisiera, Fabricio, pedirle que demos paso al ministro de Defensa, que también tiene preparada una valoración desde lo que las Fuerzas Armadas han colaborado y han realizado en este mes de medidas de restricción. Gracias, Fabricio. Claro que sí, ministra. Muchas gracias por este informe preliminar inicial en esta cadena nacional. De inmediato nos conectamos con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, también para que presente un informe del trabajo cumplido durante estos días en el tema de defensa. Buenos días, general. Bienvenido a esta cadena nacional. Muy buenos días, gracias por la invitación. Precisamente en este mes que hemos cumplido desde el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, el Ministerio de Defensa diseñó una estrategia nacional para cooperar con el plan de contingencia que se está manejando entre los ministerios para la conducción y tomar decisiones y enfrentar al COVID-19. La primera gestión fue, en primer lugar, recomendar al presidente de la República la conformación de una zona especial de seguridad junto con una fuerza de tarea conjunta, considerando que, de acuerdo a la apreciación estratégica, nos dimos cuenta que el 22 de marzo el foco o la situación que se presentaba en Guayaquil ameritaba el esfuerzo principal de las Fuerzas Armadas.
además de tener una planificación de seguridad nacional en la que se incluyó la coordinación con las fuerzas militares, tanto de Perú como de Colombia, para mejorar y prácticamente hasta el momento, como están cerradas las fronteras. Cuando se establece esta zona especial de seguridad, junto con la planificación estratégica de las Fuerzas Armadas, se establecen 3 áreas fundamentales para cooperar con las otras instituciones y con las decisiones que se toman a nivel de Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Y se relacionan con seguridad pública, con logística y con apoyo a otras instituciones. En lo que se refiere a apoyo a la Policía Nacional para seguridad pública, la restricción de movilidad, la protección de la población, protección de la infraestructura y sobre todo apoyar el cumplimiento de las decisiones que se toman en el COE nacional. En el campo de la logística, que ha sido prácticamente el principal esfuerzo de las Fuerzas Armadas, están en primer lugar la repatriación de ciudadanos que hemos tenido que realizarlo desde Chile y desde México, y el abastecimiento no solamente de víveres, sino también de medicinas, de insumos de bioseguridad. En total tenemos hasta el momento 304 horas de vuelo, con un total de 96 toneladas de abastecimiento, tanto para Galápagos en su puente aéreo, como para las diferentes ciudades del país. Además de esto, hemos logrado de que se puedan recaudar las diferentes donaciones de diversos sectores, incluyendo desde los Estados Unidos, con un avión que hemos destacado para este efecto y que se ha logrado prácticamente obtener los insumos de bioseguridad tan necesarios, particularmente para Fuerzas Armadas y, por supuesto, para el país. Se han asegurado los corredores logísticos, 6 que fueron determinados con el Ministerio de Transportes y con decisión del COE nacional, para que se aseguren los abastecimientos en las provincias y no se desabastezcan las ciudades en los mercados particularmente. Hemos participado también cooperando con el MIES y con diversas instituciones para la entrega de los kits de alimentos para la población, de tal manera que no se sufra en los sectores que son más necesitados. Asimismo, cuando estamos hablando de apoyo a las otras instituciones, cabe recomendar que se tome en cuenta lo que se ha hecho tanto con el Ministerio de Salud, Cruz Roja, el IES, porque hemos desplegado 3 hospitales, uno en Esmeraldas, otro en Guayaquil y otro en Quito, de tal manera que se pueda aportar no solamente a los hospitales, a la salud, sino al país y a la población en la atención médica que se necesita. Pero como en idéntica forma este periodo ha sido de grandes consecuencias, no solamente por el COVID-19, sino también por desastres naturales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está todavía trabajando y consideramos que hasta el próximo mes para la reparación de los oleoductos en San Rafael, que sufrieron los 3 oleoductos un desastre de consideración. Esto es en cooperación con el Ministerio de Recursos No Renovables y con Petroecuador en forma particular. El Instituto Geográfico Militar se ha incorporado también en apoyo a la Secretaría Nacional de Riesgos y a otras instituciones como telecomunicaciones, con el propósito de elaborar los mapas de georreferenciación térmica que en este momento dispone el país con la más alta tecnología a nivel de los países desarrollados, lo cual nos da una gran facilidad para determinar los lugares de concentración, la ubicación de personal que requiere y que los círculos epidemiológicos estén determinados en función de esa concentración, y eso facilita la participación de policía y fuerzas armadas para controlar mejor y dar cumplimiento a las restricciones de movilidad. Asimismo, se ha conformado desde la Fuerza de Tarea Conjunta un grupo de apoyo para la inhumación de cadáveres, realizar el levantamiento de tal manera que tengan el respeto, la dignidad como ha dispuesto el presidente de la República. Estas son las principales actividades que está realizando Fuerzas Armadas en coordinación con los otros ministerios para este primer mes. Lo más destacado, podríamos decir, es los recursos, no solo materiales, sino también de apoyo a bioseguridad que se tiene con todas las instituciones. Nuestra principal preocupación, evidentemente, para cumplir misiones es personal. Nuestra forma de cómo debemos darles no solamente los recursos para su trabajo,
sino proteger su salud. Y el contacto, el trabajo con todo lo que acabo de manifestar implica que Fuerzas Armadas en este momento tenga 364 efectivos contagiados, 4 personas han fallecido y tenemos en aislamiento 1.300 personas. Esto significa que unidades casi completas se encuentran en aislamiento, como el caso de San Lorenzo. No obstante, no se ha debilitado ni rebajará el nivel de participación y la decisión que se tiene de cooperar con el Estado y proteger a nuestra población. Estos son los resultados del primer mes. Muchas gracias, general Osvaldo Jarrín, por este resumen de actividades cumplidas por las Fuerzas Armadas, por los efectivos de Fuerzas Armadas durante este primer mes de medidas de confinamiento establecidas por las autoridades del Gobierno Nacional. Es momento de la participación en esta cadena nacional del doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, quien también presentará una evaluación del trabajo cumplido en el transcurso de estos últimos días. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, conciudadanos. Sí, nosotros también hemos tenido que avanzar en todos estos procesos de manera muy rápida y debo resaltar y agradecer la colaboración estrecha que hemos tenido, como ya mencionó el ministro Jarrín, con las Fuerzas Armadas, que nos ha ayudado muchísimo, y también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso nos ha permitido ampliar la capacidad de respuesta en camas hospitalarias que se han distribuido en camas destinadas a atender a los pacientes que tengan COVID-19 y a los pacientes regulares, porque también hay que entender que las patologías comunes y corrientes, patologías crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades catastróficas siguen ahí y necesitan respuesta. Lo que se ha hecho en principio es restringir la atención en consulta externa, pero sin embargo se está realizando el seguimiento con estos pacientes y se está entregando a domicilio la medicación que requieren los pacientes crónicos. El otro tema que estamos trabajando en este momento es en fortalecer el primer nivel de atención, y ahí también estamos trabajando en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para lograr que tanto médicos del barrio como técnicos de atención primaria en conjunto vayan trabajando desde la comunidad, entregando primero mensajes de educación, de promoción de la salud, y elevando el nivel de conciencia de las personas sobre la pandemia, pero también haciendo el seguimiento a las otras patologías que van ocurriendo en los hogares, en las familias, en las comunidades. Entonces, eso estamos haciendo en términos de la respuesta de los servicios de salud. El otro tema que ya, bueno, hablamos ayer, pero seguimos mejorando la capacidad de procesamiento de muestras tomadas. El día de hoy vamos a llegar más o menos a unas 7,000 pruebas que se procesen en el día de hoy, y esperamos que hasta este día, jueves o viernes, ya tengamos la brecha cerrada. Lo que pasa es que también hay que considerar que aparte de las pruebas que están por procesar, todos los días se van procesando más pruebas, se están enviando más muestras, porque a la par estamos haciendo este estudio de tendencia y comportamiento, como les mencioné también en Guayaquil, Quito, Babahoyo, y después se extenderá al resto del país, con el propósito de identificar los sitios de riesgo donde tenemos personas contagiadas y que potencialmente podrían diseminar el virus. Entonces, así también identificamos a los portadores sanos y podemos reaccionar de una manera más oportuna. Entonces, eso también ha aumentado la cantidad de pruebas que se están enviando a los laboratorios, al INSPI, a los laboratorios privados que nos están ayudando a procesar. El tema también de donaciones, creo que es importante resaltar y agradecer a varios de los gobiernos amigos, organizaciones internacionales, empresa privada,
que nos han ayudado con donaciones, sobre todo de equipos de protección personal y material también de desinfección, como alcohol, gel desinfectante, además de medicamentos. También hemos recibido donaciones de medicamentos que nos ayuda muchísimo en la respuesta. Y esto del esfuerzo coordinado también que estamos haciendo con el IES nos ayuda a utilizar mejor los recursos. De hecho, también el día de hoy estamos enviando un contingente de equipos de protección personal para las Fuerzas Armadas, porque ellos están en primera línea. Entonces, nosotros tenemos en este momento en el inventario guantes, mascarillas, gafas que vamos a enviar a las Fuerzas Armadas, que nos han pedido que requieren en algunos de los hospitales. Y como ya dijimos, es un esfuerzo conjunto de todos los ministerios, de todos los sectores, del sector público y privado, y al virus lo vamos a derrotar todos en conjunto, haciendo cada uno lo que debemos hacer. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Solórzano, viceministro de Salud, por ofrecernos información relacionada al trabajo que se está cumpliendo en este sector frente a la emergencia sanitaria. Retomamos la conversación también con la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, quien tiene información adicional sobre las acciones emprendidas por las autoridades del gobierno. Ministra. Gracias, Fabricio. He comentado ya los puntos más importantes del COE. Como estamos a pocos minutos de terminar la parte de enlace nacional de la cadena, tal vez podemos tomar alguna pregunta, Fabricio. Esa sería mi sugerencia en estos minutos que tenemos por delante. Claro que sí, ministra. Sería importante que nos pueda ofrecer, ayudar con mayor información relacionada a este plan de reapertura económica que usted ha mencionado. Es un tema que ya se está analizando al interior del COE nacional. ¿En qué consistiría? ¿Cuándo se podría ya definir este plan o este cronograma para retomar actividades? ¿Y cuáles serían las principales actividades que inicialmente se podrían retomar? Gracias, Fabricio. Sí, este es un plan que requiere más disciplina que la etapa anterior. En eso queremos ser muy enfáticos. La etapa anterior, la instrucción general era quedarnos en casa. Ahora vamos a tener que organizarnos para salir. No puede ser que de pronto se retomen actividades con alguna normalidad o que todo el mundo pretenda salir. Cualquier desorden en esta siguiente etapa puede provocar un pico de contagios. Hay que ser muy cuidadosos y se requiere mayor disciplina, mayor coordinación. La idea es que se aplicarán varios programas piloto, tendremos protocolos de salud y de seguridad para todas las áreas, para cada una de las actividades. Por supuesto, muchas restricciones van a seguir vigentes. Como ustedes ya lo conocen, seguirá vigente la suspensión de clases durante todo el mes de mayo, el transporte interprovincial de pasajeros, que también está suspendido. Seguirán suspensiones de eventos públicos, de espectáculos públicos, de eventos masivos, pero poco a poco el trabajo, el empleo, la producción, la industria, el comercio tendrá que abrirse poco a poco con calendarios y siempre con la precaución de que si llega el momento en donde hay una amenaza de que se satura el sistema de salud, de que se ocupan las camas de los hospitales, de que se ocupan los respiradores y las terapias intensivas, entonces determinada ciudad, cantón, provincia tendrá un poco más de restricciones. Lo planteo todavía en términos generales para no crear ninguna confusión. Si es que ustedes han visto circulando calendarios, fechas, indicaciones, es parte de las noticias falsas que estamos combatiendo en estos días, porque se está trabajando un plan, como les digo, muy cuidadoso y con mucha prudencia, que se aplicará de manera paulatina, pero es fundamental seguir trabajando en esta línea. La venimos pensando, la venimos trabajando con equipos internos y externos ya desde hace varios días, pero siempre recordar que la guía sobre el momento, sobre la velocidad, sobre las áreas, siempre va a ser tomada con criterios de salud, con criterios de precautelar la salud y la vida, pero vamos a requerir
mucha información y mucha disciplina. Por eso también esta nueva restricción o esta nueva necesidad de obtener salvoconductos nos va a ayudar a mantener más orden para la siguiente etapa. Ministra, creo que es importante algo que usted ha mencionado, sobre todo en redes sociales está circulando un potencial plan o cronograma para retomar ciertas actividades del sector productivo, incluso para ya poder asistir a eventos de carácter público y demás. Este tipo de información no es real, no se debe tomar en cuenta, ya que las autoridades del COE, del Gobierno Nacional, tampoco han decidido sobre la definición de un cronograma para retomar actividades. El tema ya se está analizando, pero no se han tomado decisiones sobre ello aún. El tema se analiza, los planes se trabajan con un criterio de salud, pero esa información que usted probablemente ha visto o ha recibido es falsa, son noticias falsas, que es parte de lo que tenemos que combatir. A través de canales oficiales será la información entregada de manera oportuna. Estamos muy enfocados en este trabajo y, por supuesto, hay temas previos. Hasta hace pocos minutos conversaba con las autoridades, por ejemplo, del sector justicia. En el nuevo reglamento para el uso de salvoconductos ya se incluye la potestad de circular para notarios, para funcionarios judiciales. Hasta el momento hemos tenido funcionando flagrancia, hemos tenido funcionando algunos aspectos de la justicia penal, pero es indispensable que otras actividades también se den. El caso de las notarías es un ejemplo que hemos también conversado en estos días, porque eso facilita, eso dinamiza otras actividades económicas. Aprovecho para dar una información, no es una decisión del COE porque ya estaba sucediendo, pero es información importante en esta proyección. El trámite para obtener la facturación en línea, para poder hacer facturación en línea, ya casi todo el trámite se puede hacer en línea. Solo hay un aspecto en donde se necesita acudir a una instancia oficial, que es para la firma electrónica. Para la firma electrónica, quien hace de intermediario, porque esta firma electrónica la otorga el Banco Central, pero quien hace de intermediario es el Registro Civil. Para esta firma electrónica, el Registro Civil está atendiendo algunos días a la semana, al menos un par de días a la semana. Por favor, a través de su página web podemos informarnos en cada provincia qué día podemos acudir para obtener la firma electrónica a través del Registro Civil y empezar a hacer facturación en línea. Porque esta siguiente etapa de reapertura dará un privilegio, una prioridad a todo lo que se pueda hacer en línea. Venta en línea, venta telefónica, entrega a domicilio, será lo que podamos empezar por ahí, lo que se pueda dinamizar más rápido. Entonces, en estos días ya podemos prepararnos obteniendo los permisos de facturación en línea, la firma electrónica a través del Registro Civil, y esto todo hace parte de preparar las condiciones para lo que será una apertura paulatina, cuidadosa, prudente, pero que también es fundamental en las próximas semanas en el país. De acuerdo, ministra. Algo también muy importante que quisiéramos tener una ampliación con una respuesta de su parte es sobre esta decisión de reanudar el tema de los vuelos para personas que actualmente se encuentran fuera del país y quieran regresar al Ecuador, sumándose a los vuelos humanitarios que actualmente sí están en marcha en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Cuándo se retomarían eventualmente estos vuelos también para que los compatriotas regresen al país? Esta misma semana se retoman esos vuelos, esta misma semana se empiezan ya las autorizaciones. La Cancillería lo está manejando porque a través de los consulados tenemos la información de cuáles son los países de origen, de cuál es la cantidad de personas que necesitan retornar, pero esto también tiene que coordinarse y lo hemos comentado hace pocas horas, hace pocos minutos, con el viceministro de Salud. Tiene que coordinarse porque hay que cumplir los protocolos de aislamiento, tiene que coordinarse con la operación de los aeropuertos internacionales, lo hemos discutido con el MTOP, tiene que coordinarse para hacer las tareas de migración, de Cancillería, luego el traslado a hoteles o a otros centros que también estamos buscando, centros distintos a hoteles, casas de retiro, algunos otros lugares en donde se pudiera recibir a las personas mientras hacen el aislamiento. Es una larga cadena de coordinación que culmina con la supervisión del aislamiento preventivo obligatorio
incluso con el traslado de muchas personas a su domicilio cuando se encuentra en otras provincias, distinta al lugar en el que ha hecho el aislamiento. Entonces, es una cadena que involucra el trabajo de muchas instituciones, por eso se está planificando, pero empezará ya esta semana. Claro, es importante dejar en claro que todas esas personas que regresen al país tendrán que cumplir con un aislamiento de forma obligatoria, ¿no? Así es, así tiene que ser. Aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento se tiene que cumplir. Algunas personas han consultado si es que se puede hacer en casas. No se va a permitir eso todavía. Se tiene que hacer en un solo lugar el aislamiento, porque el control de 150 personas, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un vuelo, el control de 150 personas en un lugar exige una cierta capacidad operativa. Si estas 150 personas se van cada una a su casa, entonces eso exige una capacidad operativa mayor que en este momento no podemos dar. Así que tendrán que concentrarse en unos pocos lugares para poder vigilar el aislamiento, desde el punto de vista de que se cumpla y también desde el punto de vista de la supervisión de salud y de posibles síntomas de las personas que regresan. Ustedes recordarán que en la primera etapa de cierre de los vuelos, las personas podían hacer el aislamiento cada una en sus casas. Y tuvimos muy malas experiencias de incumplimiento del aislamiento y probablemente se trató de uno de los factores que aceleró el contagio en determinados lugares. No podemos correr riesgos en este momento, se reprograman los vuelos, pero el aislamiento preventivo obligatorio tiene que cumplirse en los términos que están previstos para permitir la supervisión de salud. Ministra, estamos ya en la recta final de esta cadena nacional. Hemos escuchado hace poco al doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, informar que hasta el día jueves o viernes ya se cerraría esta brecha sobre el procesamiento de las pruebas PCR que se encuentran ahora represadas en el país, en los laboratorios. Con ello ya dar una respuesta y una tranquilidad también a la ciudadanía que está a la expectativa de estos resultados. Así es, tenemos hasta el momento una cantidad significativa de pruebas represadas. Mientras más pruebas tengamos, más capacidad de tomarlas, pero también de procesarlas, de entregar los resultados, vamos a tener una mejor respuesta en el manejo de la pandemia. Así que el cierre de esta brecha es importante. Hay que decir que ya se ha triplicado la capacidad que teníamos desde un primer momento, desde que empezó la emergencia, pero todavía hay que cerrar la brecha de pendientes y mientras más laboratorios se puedan incorporar a hacer las pruebas, este es el escenario ideal. Se siguen calificando laboratorios de universidades y esperamos que esto también nos dé una capacidad más amplia como sistema, no solamente el Ministerio de Salud, sino todo el sistema de salud, público, privado, la academia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos los componentes del sistema de salud están haciendo un esfuerzo para incrementar su capacidad para hacer pruebas, que esta es una receta para el manejo de esta pandemia. El aislamiento social y las pruebas, aislamiento y pruebas. Esto es lo que tenemos que hacer. Llevamos ya un mes en la aplicación de esta estrategia, de esta planificación, de esta respuesta, y mientras mejores capacidades tenemos, será mejor nuestra capacidad de toma de decisiones. Muchas gracias, ministra. Antes de cerrar esta cadena, una pregunta también que me hacen llegar. ¿Dónde se puede consultar sobre la lista de hoteles que se pueden conocer para la llegada de las personas que tienen que someterse a la cuarentena? Los consulados tienen esta información disponible. Esta información varía de día a día si es que un hotel se ocupa, por ejemplo, ya con un vuelo. Entonces, los consulados la tienen disponible y las personas para abordar un avión de regreso al país, deben tener ya claro el escenario de en dónde realizarán su aislamiento preventivo, en qué hotel, si es que es un hotel, la reserva sobre ese hotel, etcétera. Esto hace parte del requisito y de los protocolos que les serán explicados a través de cada consulado. De acuerdo, ministra. Muchas gracias por la información brindada durante esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Queremos recordarles que de inmediato, a través de la señal de Ecuador TV, Canal 7, nosotros transmitiremos la rueda de prensa, parte de la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno y otras autoridades para poder responder distintas inquietudes de varios periodistas que se encuentran en distintos puntos del país.
país. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta cadena nacional.